Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a estos medios de comunicación, lo que estaremos usando para compartir la palabra de Dios, ya que se encuentran suspendidas las reuniones por motivo de todos conocidos, pero que Dios podrá tomar en sus manos y podrá sacarnos victoriosos de este mal. Debemos celebrar el culto familiar. Nosotros los hijos de Dios debemos reunirnos todos los días cuando está en el hogar, juntarse la familia, orar a Dios, cantar al Señor y compartir la palabra. Eso se llama un culto familiar. Uno de la familia comparte la palabra, especialmente el dueño de casa, el que debe de exhortar a su familia para mantenerlo unido en el Señor. Por lo tanto, podemos cantar, podemos orar y compartir la palabra con los demás. Ahora se entregará el estudio bíblico para toda la iglesia por este medio de página de la IRMP, YouTube, los días domingos a las 11 horas, a las 11 de la mañana. Y el mensaje de la tarde por el mismo modo, por el mismo medio, los domingos a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Por lo que quedan todos invitados a reunirse en la casa, pueden orar primero, pueden cantar al Señor, posteriormente el mensaje también pueden cantar al Señor y escuchar la palabra que el Señor tendrá en beneficio de nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, deben recordar que Dios está en todas partes. Esa hora es cuando tenemos que echar mano a la fe. Donde quiera que se invoque su nombre, dice, ahí está el Señor para escucharnos también. Mayormente donde se invoca su nombre. Así que por lo tanto, unámonos en oración, hoy más que nunca que necesitamos. Pero no decaiga usted, sino por el contrario, afirme sus pasos en el Señor, porque vive el Señor y con su ayuda y su gracia bendita vamos a salir triunfantes de todo lo que estamos enfrentando. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Ahora vamos a la palabra del Señor. Abra usted su Biblia, su Nuevo Testamento. Se encuentra su palabra en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Y el texto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. Le haremos lectura en el nombre del Señor. El versículo 9 dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y el segundo versículo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. El texto, mis hermanos, áureo, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice así en el nombre del Señor: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. En el nombre del Señor, yo le ruego al Señor que me revista de su gracia bendita y a usted también para recibir la palabra que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Al pensar el apóstol Pablo en el privilegio que tenía de encontrarse cara a cara con el Señor, queda lleno de un espíritu de humillación. Y eso nos pasa a nosotros cuando tenemos un encuentro con Cristo. Y la verdad es que el hombre cae a tierra humillado ante las plantas del Señor, porque se da cuenta que no tiene ningún valor en absoluto. Si no fuera por el amor de Dios, sería imposible que el hombre pudiera recibir. Pero vemos aquí el apóstol, él lo encontraba un privilegio que había tenido de parte de Dios, como también lo es para nosotros, de tener un espíritu de humillación, reconociendo siempre que nosotros dependemos de Dios. Piensa acerca de cómo había perseguido a la iglesia del Señor. Recordamos que la iglesia es de Dios.
Él la compró a precio de sangre, Él la formó, y el infierno no prevalecerá sobre ella. Escúcheme bien, el infierno no prevalecerá sobre ella, porque quien la cuida, quien la dirige, es nuestro Dios Todopoderoso. Y Cristo en la cruz del Calvario la compró a precio de sangre. Pero no olvidemos que la iglesia es de Dios, y como a pesar de ello, el Señor lo había llamado a ser apóstol, siendo un perseguidor, siendo un hombre que se había comportado indignamente contra este camino glorioso de Cristo el Señor. Sin embargo, el Señor lo llama para ser apóstol. Por ello se postró en el polvo, como dijéramos nosotros, como el más pequeño de los apóstoles, pensando: no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia al Señor. Por lo tanto, no soy digno de ser llamado apóstol. Y nosotros podríamos decir que somos dignos hoy. Si no fuera por la misericordia del Señor, ¿podríamos decir nosotros que somos dignos? Él nos ha hecho dignos, pero no por nuestra propia capacidad, sino que por la gracia bendita del Señor. Vemos que la palabra nos habla de humildad. Se considera el menor de los apóstoles, el más chico, el más pequeño. Había sido agradecido con una misión de la que no era digno. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿y acaso en estos tiempos que nosotros vivimos también no lo podemos considerar y andar, servir al Señor con humildad? ¿Acaso nosotros nos consideramos que éramos dignos? Al contrario, éramos indignos. Pero el amor del Señor vino a nuestras vidas, el amor del Señor nos escogió, nos llamó, y debemos de mantenernos nosotros en esta misma condición, siendo hombres agradecidos, en alguna forma, mujeres agradecidas, que de alguna forma podamos pagar esta obra tan grande y gloriosa que Cristo ha hecho en beneficio de nuestra vida. Hoy el Señor nos ha encomendado también una misión. Así como le encomendó una misión al apóstol Pablo, a usted, mi hermana, a usted, mi hermano, a cada uno de nosotros nos ha encomendado una misión. Ahora debemos también tomarla con humildad, no con agrandamiento, no con sentirnos, no, que yo lo sé todo, no sabemos nada. Pues Dios se agrada del humilde, pero sin embargo, al soberbio dice que lo abate la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos tener éxito en el trabajo que el Señor nos ha encomendado, en la misión que Dios nos ha dado, debemos servirlo con humildad, con deseo, con templanza, con cariño, con prontitud. La forma repentina, como antinatural, porque podríamos decir antinatural, que el apóstol Pablo había sido no solo convertido, sino que entrando en forma a ser parte de los apóstoles. Para muchos decían: pero esto no puede ser, es imposible si no anduvo con el Señor. Por eso que como un insulto, así se empleaba el vocablo abortivo que hablamos días atrás, ya fuera por considerarlo incompetente, porque él se considera un incompetente, como dice el versículo 10, este mismo pasaje bíblico, para ejercer el ministerio apostólico. Hoy día también nosotros podemos decir: éramos y somos incompetentes. Si no fuera por la gracia bendita del Señor, nosotros no podríamos lograr el éxito que Dios nos puede dar en el trabajo espiritual que desarrollemos. Por lo tanto, mi hermana, no importa lo que los otros lo critiquen, no importa lo que otros hablan, no importa lo que otros le pongan sobrenombre, no importa que le digan arrastrado, no sé, hay tantos epítetos que el mundo puede decirle a un cristiano, un hijo de Dios, pero nosotros tenemos que tener muy claro que el Señor salió a nuestro encuentro y nos entregó una gran misión, y esa es la misión que hoy día debemos de cumplir. A lo mejor podrán mirarlo cuando sale de su casa, o hermana, mirarla a usted con la Biblia debajo del brazo, ya vaya acá otra vez y pasa solo en la iglesia, pero usted está cumpliendo una misión de poder servir a Dios, de honrar a su Dios, y un día va a recibir la recompensa. No importa lo que más hablen, pero sírvale usted con humildad, como lo hizo el apóstol con humildad, y esto fue agradable ante los ojos del Señor. Por eso, mi hermana y mi hermano, nosotros vemos que podría indicarse que habían echado en cara muchos su origen apostólico. Pero ¿qué va a ser apóstol? ¿Qué va a ser allá? ¿Qué va a ser acá? Era de segundo plano, por último un predicador de segundo plano, un cristiano de segundo plano, una hermana de segundo plano. No,
No existen los segundos planos en el Señor. Somos uno en Cristo Jesús. Pero la gente lo provocaba y lo insultaba y le decía echándole en cara, es que tú eres un abortivo, tú no eres un apóstol, tú eres de segundo plano, por lo tanto no tienes nada que ver en esto. Pero sin embargo vemos que el Señor, por su gracia bendita, lo había escogido para cumplir esta misión de llevar el Evangelio incluso a los judíos y a los gentiles. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, y esta es la respuesta para nosotros. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y no ha sido en vano su gracia para conmigo. No ha sido en vano, no. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. No es que el yo queda aquí puesto atrás, no yo. Tenemos que tener cuidado con el yo, porque todo depende de Él. Porque sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer, sino que la gracia de Dios conmigo. Qué hermoso cuando la gracia de Dios con nosotros. La verdad que cuando nosotros predicamos, actuamos, conversamos, cantamos y la labor que hacemos en el Señor sale con gracia de Dios, produce fruto hermoso. Pero el hombre podrá tener, la mujer, muchas profesiones, muchas cosas y quiere colocarla, su parte personal en las cosas de Dios, y la verdad que tiene un fracaso. Hermano, el apóstol no había pretendido nunca ser un hombre que se había hecho a sí mismo. Yo no me he hecho a sí mismo. Era por la gracia de Dios lo que era. Lo mismo nosotros. No consiste en que yo me voy a preparar para esto, me voy a preparar para... No. Es el Señor el que nos prepara, es el Señor el que nos escoge, el Señor el que nos pone y el Señor el que nos da la gracia. Lo que nosotros tenemos que tener la buena voluntad de comprender los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Porque todo y para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito, y ese propósito es el que tiene que cumplirse. Tal vez estaba citando un dicterio, un insulto que le habían dirigido otros. Parece que también era un hombre pequeño, según lo que yo he visto en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. Perdón, 2 Corintios 10, 10. Parece que era bajo, de poca estatura, y a lo mejor algunos lo insultaban por eso. Pero ¿qué importa el tamaño? ¿Qué importa la economía? ¿Qué importa el defecto que pueda tener la persona? ¿Qué importa la educación que pueda tenerla? Si la gracia de Dios con nosotros, si el Espíritu de Dios con usted, si la gracia de Dios lo acompaña, es un hombre poderoso, una mujer poderosa, y donde vaya va a dejar el buen olor, y la gracia de Dios lo va a confirmar el trabajo que usted va a realizar. Hermana visitadora, usted va a ir a visitar, pero la gracia de Dios va a ser con usted. Es el Espíritu de Dios que va a ungir, va a sanar. Hermano predicador, mi hermano visitador, usted va a ir a visitar, no es usted, sino que es la gracia de Dios con usted. Quiero contarle una experiencia en mi juventud. Antes que el Señor me llamara al cuerpo directivo, siendo muy joven, en una oportunidad con otro hermano joven del cuerpo joven, nos mandaron a visitar en la Villa Manuel Rodríguez a otro de nuestros hermanos que estaba gravemente enfermo. Así fue que con mi hermano nos pusimos en comunión. Le dije, hermano, lo único que podemos hacer es orar a Dios, y nos reunimos a tal y tal hora en tal y tal parte. Bien, nos juntamos en la esquina antes de llegar a la casa de nuestro hermano. Oramos al Señor y temblando y con mucha humildad nos acercamos al hogar, pidiéndole al Señor, Señor, tú entra primero, entra, Señor. Cuando abren la puerta, aparece una dama y le preguntamos, nosotros venimos a visitar al hermano fulano de tal, y dice, sí, dice, si está muy mal, dice, en ese dormitorio, en esa pieza está, ¿podemos pasar a verlo? Claro que puede, pasar adelante, por favor. Pasamos con nuestro hermano a visitarlo, oramos al Señor, le pedimos al Señor que su gracia bendita fuera con él. Ungimos al enfermo. Después que salimos nos retiramos. Era nuestra primera visita que realizábamos para visitar a un enfermo jovencito. Oramos al Señor, le dijimos, hermano, en la casa vamos a orar para que Dios también nos confirme esta visita por misericordia. Lo lindo fue que el hermano, en la gravedad que se encontraba, su pieza media oscura porque no podía tener luz, pero estando en la escuela dominical el día domingo, cuando lo veo entrar de eterno y de una forma muy bien parada,
y completamente sano. Y lo miro, ¿cómo está usted? Me dice, sano. El Señor me sanó el domingo cuando me fueron a visitar. Y dije yo, Señor, qué grande es tu poder. Señor, nos confirmaste porque con humildad fuimos a visitar a este enfermo y tu gracia bendita fue y tu gracia lo levantó. Por lo tanto, mi hermano, hemos de pensar nosotros que cuando nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, es el Señor el que nos capacita, es el Señor el que nos da la gracia, es el Señor el que nos acompaña, es el Señor el que lo hace todo. Por eso que con humildad debemos de agradecerle, darle gracias por su grande y mucha misericordia. Puede que los cristianos judíos que querían imponer la ley a los convertidos del paganismo, porque de alguna manera perseguían al apóstol Pablo, porque él había predicado a los gentiles, y que odiaban la doctrina de la gracia, declaraban que lejos de ser un nacido nuevo para ellos, el apóstol Pablo era un abortivo. No importa, hermano, una vez más, los epítetos que diga el mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es la palabra de Dios. Tenemos que honrar al Señor y servir al Señor. No se preocupe usted. Si usted está en las manos de Dios, si usted es obediente, temeroso, le pide al Señor la dirección y todo lo que el Señor le dice y lo hace, vale la gracia bendita de Dios sobre su vida, porque el Señor le va a confirmar. No importa que le digan, no, si no hizo tales cursos, que no se preparó. No tiene nada que ver. Por eso que en una parte era un consciente el apóstol Pablo de su propia indignidad. Y la verdad es que cuando nosotros nos miramos, decimos, yo vi el indigno pecador. Llegué a las plantas del Señor para pedirle auxilio y socorro. El Señor me perdonó. El Señor me hizo su hijo. Y soy un indigno pecador que el Señor me perdonó, que hoy día me ha hecho su hijo. Pero no podemos tener ese orgullo del hombre en forma personal, de que creerse algo, no. Es solamente por la gracia de Dios. Por lo tanto, hemos de guardar nosotros que nunca sentirnos capacitados, sino que somos indignos del amor y de la gracia bendita del Señor. No, que yo lo merezco, yo soy ella. No merecemos nada. Lo único que merecemos es la muerte. Pero Cristo en la cruz del Calvario pagó por nosotros para que fuéramos salvos, y hoy día con humildad tenemos que servirle al Señor. Por lo tanto, no importan las críticas, no importan las burlas de los demás. Y si mucha de la humildad a veces son merecidas, que la tenemos que tener. ¿Por qué? Porque imagínese usted un perseguidor, un maltratador, un hombre que llevó a muchos hermanos a la cárcel, que fueron sacados de sus hogares, y aquellas familias lo pasaron muy mal, muchos murieron. Imagínese Esteban, incluso mismo, cuando lo mataron, estaba a los pies de él, le tiraron la ropa. Imagínese lo que había dentro del corazón de Pablo. Tiene que haber sido un dolor muy grande recordar que había sido un perseguidor, y sin embargo el Señor, por su misericordia, lo había llamado, lo había perdonado, lo había hecho su hijo y lo enviaba a trabajar, a anunciar las verdades de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿No lo fue lo mismo en usted? ¿Cuántos a veces criticaban el Evangelio? ¿Cuántos decían los canutos fanáticos? ¿Cuántos hablaban quizás mal de nosotros que éramos ignorantes? Pero sabe, a lo mejor no merecimos nada, pero la gracia bendita del Señor es la que ha llegado a nuestras vidas, y hoy día con humildad le servimos al Señor. Con entereza sí, humildad es una cosa y con fuerza es otra cosa. Con fuerza le servimos al Señor. Por eso se apresura a reconocer que todo lo que era ahora era por la gracia de Dios, y usted lo que es ahora es por la gracia del Señor. Todo lo que usted tiene, todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios lo ha usado, ha sido por la gracia de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia del Señor? Nada. Él no aceptó como una gracia supuesta. Él no aceptó por ningún momento, no, que tú eres inteligente, que tú eres allá, eres capacitado, tú tienes buenos cursos, estudiaste con reyes, estudiaste con gente muy capacitada, muy grande. Él lo consideró que bajo su más profunda obligación, lo que menos podía hacer era hablar de aquel que lo perdonó. Siendo un perseguidor, sin embargo lo llamó para ser hijo, lo llamó para ser amigo, y le entregó esta gran responsabilidad de llevar el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Por eso incesantemente
Él hablaba de aquel que lo había salvado. ¿Y usted habla de aquel que lo salvó? ¿Habla de aquel que lo encontró triste, llorando, enferma o enfermo, pobre, sin esperanza, sin fe, pero llegó a su vida, lo cambió, lo transformó y hoy es una hija, un hijo de Dios? ¿Habla usted con humildad de Él? ¿O nos creemos nosotros grandes? No, de ninguna manera. Nosotros humildemente podemos decir que por Cristo somos lo que somos y nunca nos hemos de olvidar que fue Él el que nos salvó. Sin embargo, en un sentido real, no era el mismo Pablo el que hablaba, sino que la gracia de Dios que operaba por él. Es la misma gracia de Dios que opera en nosotros. Es la misma gracia de Dios cuando usted habla del Señor, cuando usted le pide sabiduría y gracia al Señor, es la misma gracia. Entonces cuando nosotros llegamos y regresamos de Dios habernos usado, le decimos: Señor, siervo inútil soy. Si no fuera por tu gracia bendita, sería imposible de poder llegar a los corazones de las personas. Por eso que la palabra nos muestra al mismo tiempo que era un consciente de su propio valer también. Ahora el Señor, tengo que darme cuenta que tengo un valor. Como hijos de Dios tenemos un valor. No un orgullo del mundo, ni orgullo para el mundo, sino que un orgullo de ser hijos de Dios y hacernos valer. Se daba cuenta que había trabajado más que todos los demás. O sea, este Pablo, ¿de dónde salió? Este es un abortivo, ni siquiera se encontró con el Señor. Y sin embargo, él mostró sus cartas porque fue un hombre en el servicio del Señor eficiente. Cuando Cristo llegó a su corazón lo dejó todo y fue a trabajar en la obra de Dios. Y no importó el tiempo, la distancia, el trabajo, no importó que lo amenazaran, no importaron las cárceles, no importaron los azotes, no importaron las amenazas. Cuando Cristo llega a nuestra vida, la verdad que no importan aquellas cosas. Lo que importa es el trabajo en la obra del Señor. Ahora la pregunta es para usted: ¿cómo está su trabajo en la obra del Señor? El apóstol Pablo no era una falsa modestia que tuviera. No era falsa. Pero con todo y con eso, no hablaba de lo que él mismo había hecho, sino que la gracia de Dios que lo había capacitado para hacer lo que el Señor le había encomendado. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a respaldar. Es el Señor el que va a ir con nosotros. El Señor es el que nos va a capacitar y vamos a ver la gloria de Dios manifestada, porque somos hoy día en este tiempo los que debemos de llevar el Evangelio al mundo hoy día que se pierde. Por eso que es la misma gracia que nos capacita hoy a nosotros, la que le capacitó a él, lo capacitó a usted, a mi hermana, a mi hermano. ¿Para qué? Para trabajar en la obra del Señor. Mi pastor, no nos podemos reunir, pero usted puede hablar a lo suyo en su casa. Puede hablar a lo mejor a esa vecina de distancia. Hemos visto estos días que hay gente que incluso en los departamentos ha cantado alabanza y himno. Otros se han parado a orar por los demás. Usted también puede hacer lo mismo. También puede hablarle a aquel que está angustiado, desesperado. Pídale al Señor que le dé gracia y esa gracia bendita va a ser sobre su vida y va a poder ganar a otro para Cristo. En este momento que el mundo necesita, en este momento que la gente necesita, nosotros tenemos que presentarle al Salvador del mundo, tenemos que presentarle a aquel que tiene poder para guardarnos, aquel que tiene poder para perdonarnos y aquel que tiene poder para darnos una nueva vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, con mansedumbre, con humildad. Usted siga adelante anunciando las verdades del Señor. Hágalo con humildad, porque Dios le va a confirmar. No se olvide que el Señor anda con los humildes y no con los soberbios, pero pídale al Señor que le dé gracia para trabajar en sus caminos. No, que yo me llevo, que lo haga otro. No, usted tiene un deber, trabajar en la obra del Señor. Ya sea cantando, ya sea llevando un mensaje, ya sea una llamada telefónica, ya sea visitando a un enfermo, ya haciendo algo en la obra de Dios. La obra de Dios es un todo. Y el Señor le ha considerado a usted, le trajo del mundo para hacerle a su hija, para hacerle a su hijo, y para que hoy día usted pueda ser parte
de esta obra gloriosa de Dios. Para el Señor sea la honra y la gloria, y para usted y para mí son muchas misericordias. Amén. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por la palabra que el Señor nos ha dado. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, tantas gracias te damos, porque un día también tuvimos un encuentro contigo. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas, nos perdonaste, nos has considerado tus hijos, nos has hecho parte de tu obra. Hoy día trabajamos en tu viña y en tu obra, y te pedimos por amor que tu gracia bendita siempre nos acompañe para visitar al enfermo, para hablar con el triste, por el angustiado. Que tu gracia bendita sea en nuestras vidas para trabajar en tu viña y en tu obra, porque tú nos amas, Señor. Llama a este mundo, Señor, a pesar de todo, Señor, tú le amas, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Te pedimos por amor que confirme esta palabra en cada corazón, que tu pueblo pueda ver tu gloria manifestada, que tu gracia bendita sea abundantemente con todo y cada uno de nosotros. Te lo pedimos a través de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito a que demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mi hermana y mi hermano, vamos a orar por nuestros hogares, por nuestra familia. Usted puede inclinar su cabecita para que Dios nos guarde contaminación y guarde a su iglesia también el Señor. Amado Dios y Padre nuestro celestial, te presentamos nuestros hogares, te presentamos nuestra familia, te presentamos, Señor, por misericordia, a todo aquello que está sufriendo, y te pedimos por amor que tú nos guardes. Tú dijiste que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, los defiende y los guarda del mal. Guarda nuestros hogares, protégelos de todo mal, de toda contaminación, de todo espíritu de peligro. Acorázanos con tu poder bendito, guarda nuestra familia, guarda tu iglesia, Señor, la que tú compraste a precio de sangre. Te lo pedimos por misericordia, tu protección, tu ayuda y misericordia, tu bondad, y que tú nos acoraces bajo tu mano bendita, bajo tus alas de poder, Señor, seamos guardados y protegidos. Nos libre de contaminación, nos libre de, Señor, estas enfermedades, de estas epidemias que andan. Tú tienes poder para desecharla y romper todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar ahora por nuestra nación. Nuestra nación necesita la oración. Hay muchos que están trabajando en la salud, ¿por qué no decir también las propias Fuerzas Armadas? Hombres y mujeres que tienen que trabajar en la calle, atendiendo, haciendo diferentes cosas. Y que Dios tenga misericordia de nuestro país. Amado Dios y Padre Celestial, te presentamos nuestra nación. Mira, Señor, estamos sufriendo esta epidemia, pero tú tienes poder para controlarla, tú tienes poder para rechazarla, tú tienes poder, Señor, para vencer y para quitar todo mal. Señor, te pedimos por misericordia por nuestra nación, por quienes gobiernan, por quienes legislan, por quienes, Señor, llevan adelante los destinos de nuestro país, por aquellos que están trabajando en la salud, por aquellos que están trabajando en la protección, por aquellos que están transportando, Señor, diferentes alimentos, Señor, aquellos que están trabajando, cuidando. Ten misericordia, guárdales, protégenos, guarda y protégenos a todos y a cada uno de nosotros. Aquellos que manejan en un volante, en un bus, Señor, haz misericordia, les guarde y les libre de mal. Guarda nuestra nación, sácala adelante, Señor, y reprende todo espíritu de mal. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a orar por los enfermos, para que el Señor sane a los enfermos, y posteriormente vamos a pedir la bendición por este servicio. Amado Dios, en el nombre de Jesús, por la fe colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo, y toda dolencia, toda enfermedad sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. Que este ungimiento se haga extensivo a los hogares, en las clínicas, en los hospitales, donde quiera que haya hijos tuyos clamando misericordia, tu amor sea sobre ellos y reciban salud en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora te damos gracias, Señor,
porque hemos usado este medio para poder llegar a los hogares de tus hijos. Señor, bendice esta palabra en cada corazón. Bendice a tu iglesia en general. Que haya trabajo en medio de tu pueblo. Protégenos del mal. Provee el alimento, el vestido, Señor. Y líbranos de todo peligro. Te pedimos por amor y misericordia tus promesas, hoy más que nunca en medio nuestro. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Un saludo, un abrazo para todos. Firmes y adelante, huestes de la fe, porque el Señor va con nosotros. Amén. Para el Señor la gloria y su misericordia para nosotros. Amén.